Mi nombre es María José Brito y yo soy la representante de Relaciones Institucionales de Consorcio de Desarrollo y Justicia. Consorcio de Desarrollo y Justicia es una organización que se dedica al trabajo en pro de fortalecimiento del sistema de justicia, en pro de el fortalecimiento de los derechos humanos, de Desarrollo de Venezuela. Es una organización que está trabajando desde 1993 y en este momento somos quienes llevamos el proyecto de Red Uni, Red Universitaria por los Derechos Humanos, el proyecto Foro Permanente de Juventudes y el proyecto de Indígenas en la Red. Y en este momento nosotros nos encargamos de muchos proyectos que tienen que ver con juventud, también proyectos de construcción de paz, como Acorde 33, y proyectos como las federaciones estudiantiles, FEDESIPO, FEDEBE, o sea, han sido proyectos que han nacido desde el seno del Consorcio de Desarrollo y Justicia. Hemos trabajado durante todo este tiempo para aportar al fortalecimiento de la juventud en Venezuela. En este momento, bueno, me complace presentar, como ya les estaba comentando, al profesor Carlos Delgado Flores. El profesor Carlos Delgado Flores nos va a hablar un poco más sobre las sociedades del conocimiento. ¿Ok? Bueno, también se aperturará la sesión de preguntas y respuestas, que la sesión de preguntas y respuestas la tendremos al final, ¿ok? Al final de la ponencia del profesor. Y bueno, ya sin más instrucciones, los dejo con la ponencia del profesor Carlos Delgado. En esta oportunidad quiero, bueno, darles gracias por la oportunidad a organizadores de INUREDES por permitirme moderar en esta oportunidad. Tenido un momento de contingencia en donde, bueno, por razones del país toca moderar en una situación, pero estamos afrontando todas las dificultades para poder llevar esta actividad a cabo. Bueno, muchísimas gracias y profesor Carlos Delgado, es todo suyo el espacio. Ajá. Hola a todos, María José, a los organizadores, encantados de estar con ustedes en la tarde de este sábado de cuarentena. Vamos a hablar sobre sociedad del conocimiento. Tú lo dices en plural, yo lo digo en singular. La UNESCO prefiere decirlo en plural, pero al final del día, pues, estamos hablando de lo mismo, de sociedades del conocimiento, de sociedad del conocimiento. Yo hice una presentación, está entregada. Me gustaría que tú que estás moderando, si puedes pasarla, o sea, si puedes pasarla por compartir pantalla, pues nos permitiría enfocarnos de una manera gráfica, ¿no? Ok, O, ya se va a compartir la pantalla. ok, perfecto. Me gustaría que antes de proseguir, pensemos un momento, o sea, pensemos un momento a lo interno, en nuestro fuero interno, eh, sobre la importancia del conocimiento. O sea, manejamos datos, manejamos información, manejamos conocimiento, y existe un nivel más allá de eso, que es lo que solemos conocer como sabiduría. Pero quedémonos en el plano del conocimiento. Me gustaría, antes de arrancar, que estuvieran con ustedes un poco, llegando, o sea, que lleguemos a esta reunión y estemos con nuestra propia respiración un momento, o sea, que estén aquí, que suelten las tensiones, o sea, tengan atención a la respiración. Vamos a respirar juntos. Vamos a hacer un ciclo, vamos a hacer un par de respiraciones que nos relajen y que nos traigan al presente, a la situación, a este tema que vamos a abordar colectivamente. Yo voy a exponer, pero después voy a estar muy atento a las preguntas y respuestas y a la fase de conversación
de esta presentación. Entonces, por ahora, siéntanse en el sitio donde están sentados y vamos a hacer una inspiración. Respiren, llenen de aire sus pulmones, el diafragma, bajen el diafragma, hagan respiración ventral, retengan un poco y expiren. Retengan sin respirar, retengan ese vacío importante. Lo que hace útil un vaso de agua es su vacío. Lo que hace útil los recipientes es que están vacíos. Volvamos a respirar, volvamos a hacer una inspiración. Retengan. Suelten. Quédense con la pregunta. ¿Es para mí importante el conocimiento? ¿Qué es conocimiento para mí? Porque el conocimiento haría una diferencia. Hay gente que dice que la felicidad está en la ignorancia, que toda la creación es ignorante de sí misma y por eso es feliz. Y que posiblemente el único animal que no lo sea es el hombre porque sabe. Es decir, porque está colocado en una permanente pregunta, en un permanente por qué, en un permanente para qué. Pero entonces, yo de cara a eso, de cara a la creación que no sabe de sí misma y de cara a la humanidad que entra y sale del conocimiento todos los días, ¿qué es el conocimiento para mí? Tengan la pregunta y con esa pregunta en mente, también yo voy a avanzar. La invitación que se me hace para conversar hoy se hace en el marco de un programa llamado Innovación Universitaria, Retos y Desafíos de la Universidad hacia el año 2030. El 2030, que es en una década, que es a la vuelta de la esquina, si lo vemos desde la perspectiva del tiempo histórico, si lo vemos desde la perspectiva de las grandes líneas de tiempo, desde la historia natural que se mide en eras hasta la historia, hasta la crónica periodística que se mide en días, hasta el timeline de las redes que se mide en segundos. Todo está hecho de tiempo. Y el 2030 parece ser mañana. Y no voy a hablar de nuestras urgencias, ni voy a hablar de nuestras necesidades, ni de la emergencia humanitaria compleja, ni de la transición. No voy a hablar de eso. Todo eso hace parte de las preguntas con las cuales nosotros vamos marcando nuestra agenda, marcando el paso del tiempo y son preguntas que hacen presión sobre nuestra capacidad de ver el futuro. O sea, permanentemente, desde la contingencia, cuando nos toca mirar el futuro, preguntamos, ¿y esto será así? ¿Y cómo será eso si nosotros no tenemos esto, si nosotros estamos en una situación X o N? La contingencia nos hace cuesta arriba la mirada al futuro, pero hay que insistir. Hay que insistir, pero no desde el presente. Hay una frase que escuché recientemente que creo que creo que es de las más inteligentes que he escuchado en estos días. El futuro no es una proyección del presente. El futuro es un presente, pero es un presente distinto a nuestro presente. Como el pasado, a su vez, es un presente,
es el presente que fue. Ahora, tener futuro desde el futuro significa que el presente es el futuro del futuro. Significa que no se trata de prolongar la situación que nosotros tengamos hacia el futuro. No se trata de prolongar nuestro hoy. Se trata de considerar el hoy como el punto de partida del futuro, pensado desde el futuro. Es un desplazamiento de nuestro punto de vista. No puedes pensar en el futuro desde el pasado. No se puede avanzar hacia el futuro mirando por un espejo retrovisor, decía Marshall McLuhan. Y es así. Hay tiempo lento, tiempo que tarda en cambiar y tiempo contingente, tiempo que cambia muy rápidamente. Y hay siempre la posibilidad de comparar el tiempo lento con el tiempo rápido. Y arranco esto pensando en 2030, porque 2030, según se mire, es mañana, es dentro de 10 años, o todavía falta muchísimo más tiempo para llegar al 2030. El 2030 es el deadline de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por supuesto, será un año donde será corte y donde se evaluará cómo están los avances en materia. Nos sentimos que estamos en una situación muy precaria para la hora en que en el futuro se haga esa evaluación. Ya uno dice, en términos absolutamente coloquiales, ¿y cómo iremos a salir nosotros en esa cuenta? Claro, podemos referirnos a nuestro compañero de un modo absolutamente más coloquial, ustedes saben cómo. MKT, ¿qué te parece? Pero entonces, no podemos anticipar la cuenta, pero podemos saber desde ya qué tipo de cosas nos harían falta estudiar para ese examen, para salir bien. Y esa es la invitación que este programa hace. Y les hace a ustedes, que generacionalmente, en términos de formación y en términos de grupos de afinidad, tienen mucho que hacer con este tema. Y en función de eso, yo quiero avanzar y presentarles y entregarles esta presentación que espero sea de utilidad para la pregunta que ustedes están llevando desde su respiración, desde su fuero interno. Es importante el conocimiento para mí. Por favor, pase a la siguiente lámina. Cuando hablamos ¿de qué hablamos cuando decimos sociedad del conocimiento? Yo suelo decir que es un cambio de época. La imagen, por supuesto, que les revela un drástico cambio de época. No sé si con la pandemia y gracias a los memes que van circulando por las redes, esta imagen no se les ha venido en algún momento. La imagen, por supuesto, es un meme. Un cambio de época. Aquí lo tienen. Este fue drástico. ¿Y el nuestro qué tan drástico es? ¿Qué tan drástico puede ser? ¿Qué tan radical es el cambio de época que da origen a la sociedad del conocimiento? ¿Es así de radical? ¿Es así de drástico? Posiblemente sí. Posiblemente no en escala catastrófica. Pero cuando pensamos en que estamos metidos en la casa, presos por un virus, o sea, eso les muestra que no hay enemigo. Por una parte les muestra que no hay enemigo chiquito. Por el otro les muestra que el calentamiento global, que el cambio climático no es ninguna mentira. O sea, existe la teoría conspiratoria, ciertamente. No tengo argumentos en relación con la teoría conspiratoria, pero sí tengo argumentos para suponer que nuestro sistema inmunológico está comprometido por el cambio climático. Y el hecho de que se estén desapareciendo las abejas ya debería ser un muy mal signo. O
sea, hoy son las abejas, mañana son las especies protegidas, pasado mañana somos nosotros. Nosotros desapareciendo por un virus que es un monstruo. O sea, es un monstruo del tamaño de Godzilla o sea, con 7 vidas. Es un virus que muta, que no o sea, cuya información no la fija el sistema inmunológico, que vive largo tiempo en superficie, que puede ser transmitido por las microemisiones humanas, es decir, se transmite de persona a persona, se produjo por una zoonosis. Es el peor de los mundos. Es el peor de los mundos. Esto es más feo que el ébola y es global. Y me temo que es el primero de las pandemias que vienen en el futuro si no hacemos algo. Y ese algo que nosotros podemos hacer, ¿qué es? Ese algo es evolucionar. Y con eso quiero referirme un poco a la imagen. A los brontosaurios y a los pterodáctilos que vieron caer el meteorito. Y para eso se me ocurre cierta fábula. Cuando cayó el meteorito, se produjo una gran nube de polvo que cubrió la Tierra y los animales no pudieron respirar. Entonces, los ancianos, de los más ancianos experimentados de entre todos los dinosaurios, le dijeron a los demás que tenían que aprender a respirar en el polvo, que tendrían que aprender a respirar sin aire, que tenían que aprender a vivir sin sol. Al principio todo el mundo protestó, pero hubo unos que dijeron sí. La mejor manera de hacerlo es evolucionando. ¿Y cómo vamos a evolucionar? Evolucionaron volviéndose pequeños. O sea, recuerden que los dinosaurios hoy son nuestros pájaros, nuestros reptiles, y son además, y son el combustible fósil que se agota. O sea, los que no evolucionaron nos los estamos consumiendo en gasolina. Los que evolucionaron forman parte de nuestro paisaje y algunos hasta son nuestras mascotas. Pero la decisión de evolucionar es encontrar la vía. Recuerden lo que decía el filósofo especialista en física cuántica de Parque Jurásico. La vida siempre consigue su curso. Bueno, esa es un poco la situación que se le presentó a los dinosaurios entonces. La oportunidad que la tragedia le brindó a esa especie y ese mundo. Y es un poco lo que para nosotros significa conocimiento. La transformación, la posibilidad de transformarse y la posibilidad de adaptarse. Hay un autor, Ray Kurzweil, que es el papá de un concepto por el cual ya hay algunas contribuciones interesantes, que es la noción de singularidad. Singularidad es un evento de transformación exponencial. Kurzweil, en su libro La singularidad que viene, Singularity is Near, sostiene que el ser humano dejó de evolucionar en términos con base biológica con el surgimiento de la cultura, con el surgimiento de la civilización, es decir, en ese largo periodo que arranca con el cuaternario que llamamos antropoceno, para comenzar a evolucionar en base tecnológica. Ajá, con los implementos, no, si es que la primera tecnología que inventó el hombre es el lenguaje. El lenguaje además hace posible el neocórtex. El lenguaje además hace posible la condición humana, la condición de saber que no sabemos
de creer que sabemos y de ser distinto del resto de los animales de la creación. O sea, de no ser feliz porque sabe, o de tener esperanza porque cree que sabe. Entonces, esa es la primera tecnología, el lenguaje. Y a partir de allí, todo lo demás ha sido evolución en base tecnológica. Ahora, en términos de producción de bienes, servicios, de soportes de vida y de prótesis humanas, prótesis del cuerpo humano, la tecnología lleva su línea evolutiva y podemos contar su masificación, su tecnificación y su constitución en orden de mundo a partir de lo que denominamos primera revolución industrial. Por favor, pasa a la siguiente lámina. Gracias. La izquierda les sugiere a ustedes, la imagen de la izquierda les sugiere a ustedes una línea de tiempo de 2 siglos de constante transformación que se acelera cada vez más. Desde finales del siglo XIX hasta nuestra fecha contamos 4 revoluciones industriales, contamos 4 paradigmas de producción, 4 paradigmas de organización de la vida, 4 maneras de dividir el tiempo, 4 maneras de dividir el trabajo, 4 maneras de producir, de generar rentabilidad, 4 órdenes de mundo, 4 órdenes sociales, 4 órdenes de la realidad. Uno basado en uno basado en la máquina, cuya energía es el vapor y la combustión. Hoy en día eso lo podemos llamar biomasa. Una segunda, cuya fuente de energía es la electricidad, su lógica es la producción en serie, su mercado es el mercado de consumo masivo, su ámbito es el occidente civilizado, su forma de gobierno es la democracia liberal burguesa, es decir, la segunda revolución industrial se extiende al mundo tal como lo hemos conocido. La tercera revolución industrial arranca con la posibilidad de empoderar la capacidad de cómputo, la capacidad de escritura, la capacidad gráfica, es decir, las capacidades de hacer operaciones simbólicas y de compartirlas a partir de un aparato que reduce los grandes repositorios de datos para presentarlos a un usuario. Esa es la computación personal. O sea, a finales de los 80, esta tercera revolución se dispara. Pero inmediatamente se dispara la cuarta, que es la posibilidad de llevar ese ordenador a la mano, a la red y a todo el mundo. Emulando además con una tecnología que emula la capacidad de hablar y responder que tienen las comunidades humanas. Es decir, comunicación dialógica mediada. La cuarta revolución industrial nace de la conjunción de 3 factores. Internet, que es la suma del protocolo TCP/IP con el lenguaje en modo hipertexto, el HTML. La mezcla de esos 2 lenguajes, que por cierto son open source, los 2, en un servidor, lo convierten en un servidor web. El primero de ellos fue el servidor del CERN, lo diseñó Tim Berners-Lee, lo puso a prueba, y ese es el nacimiento formal de Internet. Internet más teléfono,
pero no cualquier teléfono. Un teléfono de memoria sólida con dispositivos de procesamiento paralelo que corren archivos, dispositivos, bases de datos, pensados en términos dialógicos, es decir, de modo tal que el usuario final contribuya, no solamente sea un simple espectador, sino que es un cogestor, un co-creador de los datos necesarios. Y eso nace del blog. O sea, esa filosofía de trabajo va a nacer en el 2004, cuando a los documentos HTML simples se les abre un cuadro de diálogo donde cualquiera podía responder y, bueno, a partir de allí, todo fue cuestión cuestión de escala, cambio de tamaño. Nace Twitter, nace Facebook, nace YouTube, pero también nacen las bases de datos colaborativas, se reformula la geolocalización, y entramos en un ámbito donde la posibilidad de gestar contenido se vuelve exponencial. Estas palabras que están aquí en la nube de palabras vinculadas a la cuarta revolución industrial son las cosas que ustedes están escuchando cotidianamente. O sea, disrupción, blockchain, filosofía ágil, lean startup, organizaciones exponenciales, open source, inteligencia artificial, design thinking, triple impacto, disrupción, singularidad, e-commerce, tipos de economías alternativas, ciudades inteligentes, gobierno abierto, e-learning. Todo eso hace su cotidianidad, pero su cotidianidad hace parte de un marco más grande, que es el marco de efectuación de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué la cuarta revolución industrial tiene tanto poder de transformación? Porque transforma nuestros modos de producir conocimiento. Y eso, señores, no ocurría desde la invención de la imprenta. La invención de la imprenta, además, hace posible la modernidad. Vivimos en una utopía concreta, que es, además, una sociedad del conocimiento, a la cual le faltó conocimiento, pero que está en presencia de un cambio en las formas de producir conocimiento. Siguiente lámina, por favor. Vamos a detenernos un momento en esta. Formalmente hablando, o sea, hablamos de sociedad del conocimiento. El primero que habla de sociedad del conocimiento es Peter Drucker. Peter Drucker es el gran gurú de la gerencia contemporánea. Peter Drucker escribe en el año 69, en 1969, un libro llamado La Era de la Discontinuidad, donde él comienza a reportar cambios profundos en el modelo civilizatorio. Hay que entender además que Peter Drucker era un historiador de la tecnología. Drucker divulga un descubrimiento hecho por Fritz Matlab en el año 62, que es la existencia de industrias con capital de información, industrias de la información. Dice, hay un conjunto de industrias que por el conjunto de tareas que realizan, generan grandes volúmenes de información. Entonces las tipificó en el año 62, eran ministerios, industria armamentística, logística, ejército, etcétera, etcétera. En el año 69, Drucker proyecta hacia el futuro que la sociedad del conocimiento era una sociedad donde las industrias de la información iban a llevar la pauta. Con el surgimiento de Internet en el año 95, surgen también la noción social de la información.
surgen las autopistas de la información, surge la banda ancha, surgen las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones se le encarga pensar un modelo de desarrollo. Estamos hablando de la época en que el modelo de desarrollo vigente es el modelo de desarrollo humano. No ha surgido todavía el modelo de desarrollo sostenible. Aun cuando ya existía el concepto, porque ya el informe de la Comisión Brundtland es del año 87. Pues bien, la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace una doble cumbre en Ginebra y Túnez en el año 2003 y en el año 2006. No genera un modelo de desarrollo. La UNESCO genera un informe muy crítico de esa situación, que es el informe de UNESCO hacia las sociedades del conocimiento. Y a partir de entonces, este servidor comienza a interesarse en la idea de pensar sociedad del conocimiento como modelo de desarrollo. Este modelo es el modelo Delgado. Es un modelo que yo vengo ensayando desde el 2010. Es decir, este modelito tiene ya 10 años. Para la época en que yo lo formulé, ninguno de estos mapas era posible. Estos mapas son índices globales referidos a los aspectos que están señalados en el modelo. Para hacer corto el cuento, sociedad del conocimiento es una sociedad hecha por comunidades de habla que practican la democracia deliberativa, que generan economías del conocimiento en un entorno mediado por la tecnología de información y comunicación. Este modelo, a diferencia del modelo de desarrollo humano, del desarrollo sostenible, el empoderamiento capital social o el crecimiento económico, que son los modelos históricos de desarrollo, no está asociado a ningún territorio. Este es un modelo que sirve, esto es un modelo escalable que sirve para describir tu grupo tu cuenta, como para contar todo Facebook. O sea, para revisarlo. O sea, es un modelo escalable no territorializado. Las dimensiones a las que alude, las comunidades de habla. Comunidades de habla son los usuarios, concebidos como ciudadanos con autonomía racional, que son capaces de conversar, de trabajar con un léxico común, de darse normas de interlocución con validez universal y de garantizarse la interlocución. Para la época en que Junger Habermas planteaba esto en la teoría de la acción comunicativa, eran comunidades ideales, pero Internet está llena de comunidades que se comportan así. Piensen en Wikipedia, por poner un ejemplo. Democracia deliberativa es la democracia que entendida como gobierno del sentido común. Es una democracia que se construye sobre la base de construcción de consensos de orden sistémico. ¿Eso es posible? Sí, en la medida en que tienes comunidades de habla. Hasta allí yo voy siguiendo la teoría de la acción comunicativa de Junger Habermas, pero también voy siguiendo facticidad y validez, también voy siguiendo a Hannah Arendt. Economías del conocimiento son economías donde el trabajo de significación es la base de la producción de valor. Estamos hablando de valor trabajo. Valor trabajo entendido como la capacidad de transformar información en conocimiento. Es decir, de darle valor a la información y de entregar ese conjunto de valor a lo interno de una comunidad, de hacerla parte del léxico. Y eso es un proceso que no tiene barrera, que la única barrera de entrada que tiene es saber hacerlo. Pero incluso la posibilidad de aprenderlo está disponible en la red. Entonces, en este caso, el indicador de economía del conocimiento es ese mapa que tienen al lado derecho, inferior, que es un índice global de economías de conocimiento basado en investigación, desarrollo, innovación, disponibilidad de acceso a fuentes de conocimiento, etc. Y el entorno de tecnología, información y comunicación es este cuarto
índice que tienen a mano izquierda hacia abajo, que es el índice de desarrollo de banda de tecnología de información y comunicación, que es desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que es el upgrade, es decir, es el avance del índice de banda ancha. La presencia de estos 4 índices lo que les quiere decir es que hace 10 años este gráfico estaba solo, hoy tiene 4 índices globales. Los datos del índice de democracia deliberativa son del Biddle Institute. O sea que hay hoy en día, mi modelito, gracias a Dios, goza de buena salud, y eso se le debe a que hay mucha gente con la misma pregunta que yo les dejé al principio, ¿qué es para mí conocimiento? El conocimiento es significativo. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina, esta que está aquí, yo intento, este es otro material de clase. Esta lámina es una lectura comparada, es una línea de tiempo comparada de cómo el proyecto nacional venezolano se inserta en la modernidad. Se inserta en la modernidad como modelo civilizatorio. Es decir, cómo entramos a Occidente, cómo formamos parte de Occidente y qué significa eso. Está montado en una gran línea de tiempo que es la modernidad, que arranca en 1648 y se extiende hasta nuestros días. ¿Por qué en 1648? Porque en 1648 terminó la Guerra de los 30 años, que fue una guerra horrorosa que enfrentó a católicos y protestantes en Europa y que le dio forma a las naciones europeas en las fronteras, más o menos en las fronteras que vamos manejando hoy, que le dio forma a los estados nacionales tal y como los entendemos hoy, o por lo menos tal y como se entendían para la Convención de París de 1919, que sigue siendo paradigmática para las relaciones internacionales. No sé por cuánto tiempo más. Pues bien, contamos Primera y Segunda Revolución Industrial, el fin de los imperios coloniales, la Guerra Fría, el surgimiento del consenso de Washington, la Cuarta Revolución Industrial y la sociedad del conocimiento, como procesos que van en correlato a la inserción del liberalismo como lógica económica de Occidente, de la modernidad. O sea, pasamos del liberalismo a la Revolución Francesa al liberalismo de los positivistas, a los nacionalismos a ultranza, fueran conservadores, al retroceso de los nacionalismos luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y a una reacción global antiliberal que viene cobrando fuerza como consecuencia del agotamiento del status quo liberal global. En paralelo a este gran proceso, vemos hitos. La Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del fascismo, la Segunda Guerra, la Conferencia de Bretton Woods, el Pacto de Varsovia, la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, el auge de los populismos de izquierda y de derecha que vamos viendo con auge desde 1994, la fecha no es casual. ¿Por qué 1994? Porque es el año en que Berlusconi asume el poder en Italia. 2 años antes lo ha hecho Fujimori en Perú. La crisis financiera de 2008, que es un parteaguas,
es un parteaguas porque como respuesta a esa crisis va a surgir el white paper de Satoshi Sakamoto, donde hay dos principios, blockchain y criptomoneda. Y los dos ocurren en respuesta a la crisis financiera del 2008, que no es una crisis solamente de dinero, es la crisis de un paradigma, es la crisis del tercero confiable. Resulta que el tercero confiable es el principio por el cual están construidas todas las instituciones de la democracia representativa. Tenemos sí retrocesos de la democracia liberal, tenemos un auge de los nacionalismos tecnocráticos, tenemos alianzas subalternas en todo el globo entre el narcotráfico, el fundamentalismo islámico y cierta izquierda, que voy a poner entre comillas. Y, la mitad, y en paralelo tenemos que la mitad de la población mundial hoy por hoy tiene acceso a Internet. Está mucho más empoderada que antes. Estamos hablando de 10 años después de la primavera árabe. Mientras que pasa en Venezuela. En Venezuela pasamos por incorporarnos a la modernización, incorporarnos a Occidente. Es nuestro gran anhelo, ser una nación moderna. Para hacerlo, pasamos de una modernización impuesta mediante una tiranía, la de Gómez, a una modernización que redistribuye una renta, a una modernización que usa la renta para generar crecimiento endógeno, sustitución de importaciones y efecto derrame, que se alterna luego con una modernización que usa la renta para financiar el consumo. Y así se va alternando populismo y desarrollismo en Venezuela como economía política. Eso va, ese arco de tiempo va desde el periodo de Antonio Guzmán Blanco, el surgimiento del liberalismo amarillo, hasta el fin del pacto de punto fijo y la formación del socialismo burocrático desde 2006 hasta nuestros días. ¿Qué tenemos en paralelo con lo que va ocurriendo en el mundo? Tenemos un proceso de rebelión civil y su posterior apaciguamiento, un proceso de injerencia de potencia extranjera, un proceso de usurpación y de interinato, la declaratoria de una emergencia humanitaria compleja que ya tiene 4 años. O sea, nosotros no estamos, y esto creo que es lo que trasciende de esta lámina, nosotros no estamos quedados del resto del mundo. Mal que bien estamos es en el futuro. Porque nosotros, nuestra crisis es expresión, sí es expresión de una crisis global. Solo que no lo vemos. O sea, no lo vemos porque nuestro foco está puesto en el tiempo veloz de la contingencia, en el tiempo de las redes, en el tiempo de la noticia, en el tiempo cronológico y no en el tiempo histórico. Nosotros no estamos considerando grandes periodos de tiempo, ni estamos entendiendo para dónde va el mundo, porque no estamos tomando nota. Estamos siguiendo el curso del tiempo desde nuestras tareas contingentes. Se impone un ejercicio de comprensión. Si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que estamos en el futuro, que nosotros vamos por delante de una crisis que viene. Y en la medida en que podamos entenderla y poder ponerla en relación con lo que va ocurriendo, le podemos ayudar al resto del mundo a decirles, mira, cuidado. Como también podemos emplear eso para construir alternativas. O sea, lo peor que de las cosas peores que nos pasan es que estamos presos de la dictadura de la falta de alternativas. Pero la dictadura de la falta de alternativas no la pone un régimen autocrático, la pone
la postura que tengamos frente al conocimiento. O sea, ¿cómo que no hay alternativa? ¿Será que estamos buscando donde no es? Estamos haciendo buena la conseja que decían nuestras abuelas, estamos buscando a Dios por los rincones. Siguiente lámina, por favor. Y llegamos, por supuesto, a la pregunta. ¿Qué implica la sociedad de conocimiento para la universidad? Quiero que en esta lámina que está aquí, además del deterioro, que es evidente, noten que es un aula de clase a modo de anfiteatro, con pizarrones, los restos de lo que parece un retroproyector, está dispuesto en modo teatro, donde hay un conjunto, hay un actor llamado profesor que significa para ustedes una representación de conocimiento. No tiene necesariamente que ser conocimiento, pero sí es una representación. Y donde ustedes consumen un espectáculo y llaman a eso conocimiento. Pero además se les va a evaluar por ese espectáculo. Se les va a evaluar la recordación que tengan de ese espectáculo. Pero no se les dice que es un espectáculo. O ustedes pierden de vista que es un espectáculo. Consideran que este es el espectáculo verdadero y todos los demás son simulacros, son circenses, son especulaciones o son cosas de la industria del arte y entretenimiento, o sea, de la cultura de masas, etcétera, 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 porque la crítica también ha devenido espectáculo. Entonces, este es el cuadro que quiero que vean. No es tanto el deterioro de la universidad, de esta universidad, de este anfiteatro. Es la espectacularidad con la cual nosotros asistimos al acto del deterioro, a la escenificación de este deterioro, a la construcción de este deterioro. O sea, tal vez ni siquiera nos demos cuenta. Tal vez lleguemos a amar las manchas en el techo, la falta de luz. Tal vez seamos capaces de adaptarnos a este auditorio y de graduarnos de allí, de salir de estas aulas. Entonces, para la sociedad del conocimiento para la universidad, ya ustedes están viendo, tiene una carga de transformación, tiene una exigencia de transformación muy grande. Porque es un cambio de mundo, es un cambio de época. Buena parte de la atención que está representando este cambio de época es porque hay un statu quo constituido sobre los saberes que se imparten en estas casas de estudio. Se los voy a poner en estos términos. Nosotros no superamos el rentismo porque no nos damos cuenta que salimos de instituciones que son rentistas. Ustedes, la matrícula es una renta para la universidad. La matrícula en algunas universidades constituye hasta el 80% del pago de los costos. Donde dice renta, donde dice matrícula, ustedes perfectamente pudieran decir dinosaurios muertos, es decir, combustible fósil, es decir, petróleo, y estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, si nuestras universidades son rentistas y su modelo de gestión es rentista, ¿cómo vamos nosotros a pensar en alternativas si ese es el modelo que nosotros hablamos? O sea, ¿qué alternativas de transformación, de salida del rentismo surgen de nuestras universidades? Si al final del día, la costumbre, que es mucho más efectiva que el conocimiento en términos cognitivos, porque nos permite hacer cosas sin pensarlo, es justamente esa, la de la renta.
sea, lo que se les pide a la universidad es un cambio de paradigma. Por favor, pase a la siguiente lámina. Entendamos primero qué es paradigma. Aquí tengo dos definiciones de paradigma. La de Thomas Kuhn. Paradigma es una completa constelación de creencias, valores y técnicas compartidos por miembros de una determinada comunidad. En este caso, principalmente la comunidad científica. Otra versión la da Fritjof Capra, Premio Nobel de Física 2004. La mentalidad, conceptos y sistemas de valores que forman parte de una visión particular de la realidad. Pero en última instancia tenemos dos maneras de entender el paradigma. Paradigma es modelo de pensamiento. Es una forma de cómo debo pensar. Una forma de cómo debo construir conocimiento. Para la comunidad científica, de hecho, el paradigma implica el tipo de realidad donde yo voy a ubicar lo que investigo, lo que estudio. Los supuestos teóricos sobre esa realidad y el conocimiento que adquiero de esa realidad. La definición de objetos de estudio, cuando investigo, cuando estudio. El tipo de preguntas que resulta adecuado y el tipo de respuestas admisibles. Los métodos y metodologías para su estudio, los protocolos de investigación y de experimentación, los protocolos de publicación y las normas de citación. Es decir, todo lo que hace la universidad como distribución de producción de conocimiento se hace con base en paradigmas. Y los paradigmas de la universidad, no solamente los que se mueven aquí, no solamente los de la universidad en Venezuela, de la universidad hoy, están caducos. Están siendo objeto de cuestionamiento y hay presión, fuerte presión de cambio sobre ellos. Si el modo de producción de conocimiento está siendo transformado por un cambio en la forma de construirlo, es decir, si el mundo como lo conocemos nació del libro, y el libro es una tecnología, es decir, nace del lenguaje, y el lenguaje más sistematizado es el lenguaje que está inscrito en el códex, y el códex es una tecnología que tiene más de 1000 años. Cambiar la forma de producir esa tecnología, de producir conocimiento, de construirlo, ya supone de por sí una presión fuerte de cambio sobre las instituciones del libro. Y las instituciones que se formaron con la tecnología anterior. Entonces, cambio tecnológico implica cambio paradigmático y viceversa. Ahí hay una recursividad. Cambio de paradigma implica cambio de tecnología. Y los paradigmas, además, tienen statu quo. Los paradigmas son la ideología de la autoritas. Y la autoritas en los sistemas republicanos son aquellas instituciones que tienen saber y que funcionan como árbitros del tema político, como árbitros de las dinámicas políticas, de las dinámicas de elección de representantes, de las dinámicas de construcción de políticas públicas, de las dinámicas de administración presupuestaria, es decir, lo que tiene que ver con la gestión. El árbitro de eso en una república es la autoritas. La autoritas es la universidad, la autoritas es el gremio, la autoritas es la iglesia, la autoritas es la academia. Y están legitimadas dentro de los sistemas dentro de los sistemas republicanos de todo el orden. Entonces, para uno tener una universidad que tenga que ver, o sea, que se imbuya en la sociedad del conocimiento, el cambio de paradigmas tiene que ser un objetivo político. No es solo un cambio de gestión, es un cambio de la forma como se piensa. Si eso se hace, o sea, si la visión de la universidad es una universidad alineada
a una sociedad que va emergiendo de toda la transformación, en un país que está al futuro, que está en el futuro, o sea, un país que vive en Mad Max, en ese país, bien podemos nosotros pensar, inspirados con imágenes como la que van a ver en la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Esto que está aquí es el pabellón de innovación de la Universidad Tecnológica de Florida. Está estrenado recientemente. Es un edificio que creo que está del 2015. Es un diseño de Santiago Calatrava. Es una universidad que o sea, es un pabellón que tiene, si lo miran bien, aulas, espacios de encuentro, espacios de estar, espacios de reunión, pero que además tiene un pabellón que la cubre de manera aireada, pero que funciona para optimizar la banda ancha. O sea, es una caparazón que permite que la banda ancha, el Wi-Fi del edificio se optimice y el escenario y el espectáculo de la transmisión de conocimiento pueda organizarse de manera masiva, de manera reticular, no, me corrijo, masivo no es reticular, reticular es en red, masivo es de masa y las masas no son redes. Las masas no tienen, son agregados de individuos homogéneos, pero no se considera que tengan más conductas, sino la conducta de masa. Y resulta que las redes son otra cosa. Las redes son sujetos concretos que constituyen comunidades. Es otra cosa. Pero en esta universidad, en este pabellón, el pabellón de innovación, los grupos de trabajo arman su propio espectáculo usando la tecnología. Y este edificio además se conecta global, o sea, a título individual, cada equipo de trabajo se conecta globalmente, trabaja con cosas de la nube, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es paradigmática. El edificio es elocuente del cambio de paradigma. El otro, el auditorio circular, estaba adecuado a una voz única, a una directriz, a una línea que se baja. Aquí el edificio está concebido y multiplicarlas, generando cada vez más conocimiento, validando y valorando la idea interna de conocimiento que cada quien tiene. Bueno, esta es la exposición que yo traje para que conversemos hoy. Ahora quedo atento a nuestra conversación, muy atento. Gracias por escucharme, gracias por permitirme este espacio para compartirla. Queden con mi mayor cariño y mi mejor saludo, ¿ok? Muchísimas gracias, profesor, por su importante ponencia, porque es muy importante que nosotros como jóvenes entendamos lo que significa los cambios sociales y los cambios de pensamiento humano y los cambios en los que nosotros nos vamos desenvolviendo como sociedad. A mí me pareció sumamente interesante, de verdad, y sumamente enriquecedora esta oportunidad de compartir conocimiento, de que usted haya compartido sus conocimientos con nosotros. Bueno, les comento a los participantes que la sesión de preguntas y respuestas está activa. O sea, pueden hacer sus preguntas y respuestas al profesor de lo que no les haya quedado claro, de los que quieran profundizar o de lo que quieran, no sé, indagar. Pueden hacer sus preguntas por acá por el chat o pueden levantar la manito.
esperamos las preguntas. Bueno, profe, creo que ha quedado claro, creo que los participantes tienen muy claro lo que fue la ponencia. Vamos a esperar a ver También se quiénes. valen comentarios, ojo. También se valen comentarios, por supuesto. Que nos comenten sobre cómo les pareció, si les pareció interesante, y nos comenten para nosotros también en este programa formativo poder profundizar un poco más en lo que a ustedes les queda como participantes. Bueno, yo podría comentarle, profesor, que bueno, que me pareció sumamente interesante la forma en la que usted describe el cambio. O sea, cómo nos transformamos. Y siempre nos transformamos es a través de una crisis. Entonces, por acá comenta María de Jesús Llanes, dice que muy buena la ponencia. Oriana Alvarado dice que está súper buena. Y César Contreras dice que es una excelente ponencia. Yo también diría, o sea, digo exactamente lo mismo. Y creo que a nosotros como jóvenes nos nutre muchísimo profundizar un poco más sobre esto. Y más por el tema de las temáticas que nosotros conversamos y debatimos, que es la innovación en materia universitaria. La innovación parte de pensar cuáles son las mejores soluciones a una crisis. Entonces, me parece sumamente interesante que nosotros tengamos en cuenta que las sociedades van evolucionando a través a través de el conectar la crisis con la solución innovadora. Por acá también nos comentan, excelente ponencia, encantada con el tema. Acá tenemos una pregunta, profesor. ¿Cuál sería el primer paso para comenzar con el cambio? Por acá tenemos un comentario que dice: es importante abrir espacios para el debate en la academia y hacer posible ese cambio de paradigma. Buena ponencia. En resumen, ¿cuáles cree que serían los principales motores de cambio? Dice Jesús Llanes. Ok. Primer paso y motores de cambio. Gracias por los buenos comentarios, los acepto. Primer paso es, lo tienen ustedes, que es su postura personal frente al conocimiento. ¿Cuál es su postura personal frente al conocimiento? Pueden usar el chat para eso. ¿Conocimiento es importante o trae desgracia? Es mejor, o sea, la ignorancia es la felicidad. Y si el conocimiento es importante, ¿cómo hago yo? Lo comparto, lo multiplico, me quedo con él y compito, segrego a los demás, los rosqueo. El conocimiento da lugar, o sea, da pie al servicio, o es recursivo el servicio con el conocimiento. ¿Hay conocimiento sin experiencia? Todas estas preguntas son para que retomen el tema de cuál es mi postura personal frente al conocimiento. Bueno, el primer paso es convertir esa postura personal en algo. Ese es el primer paso. O sea, el primer paso es tener un plan. El segundo, agregarse. Y agregarse requiere liderazgo. Cuando digo liderazgo no estoy hablando de caudillo. Cuando digo liderazgo puedo decir comunidades de interpretación, puedo decir equipos de trabajo, puedo decir promotores, puedo decir profetas, o sea, la figura no importa. Pero estamos hablando de que el primer paso es transformar la postura personal frente al conocimiento y su valor en algo tangible a lo interno de la comunidad. Y sobre los motores de cambio al interno de la universidad. Miren, yo no estoy convencido de que la vía
para transformar paradigmáticamente la universidad sea la vía de la vía de la elección para cargos de representación. No estoy convencido porque estamos hablando de ser statu quo. La cosa es cómo se cuestiona el statu quo formando parte de una comunidad. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en tener el cambio de paradigma como objetivo político. Así como en otros ámbitos se discute, es que para transformarnos nosotros como sociedad venezolana necesitamos un nuevo proyecto nacional. Y cuando alguien dice proyecto nacional, salen 20 voces diciendo plan de gobierno. Y claro, es lógico. Si yo estoy acostumbrado al rentismo, si soy un captador de renta, que vivo en una organización que genera, que me enseña cómo es que se produce la renta y cómo se administra, y que solamente tiene planes de gobierno, no visiones de la universidad, porque todo está enmarcado en la ley de universidades del año 72 y esa además obedece perfectamente a la reforma de Córdoba y esa a su vez, y la reforma de Córdoba es una actualización de Bolonia. Estamos hablando de una tradición que tiene 1000 años. Entonces, si yo voy a cuestionar a la universidad y los saberes que la universidad imparte, siendo parte de la universidad, el peor lugar para hacerlo es en el cargo de representación. O sea, yo tendría que estar construyendo otras cosas, otras alternativas de organización política dentro de la universidad. Y por supuesto, generando un dispositivo de promoción, de afiliaciones, que me conviertan la idea de tener un paradigma distinto en la idea de tener un mundo nuevo. Si los que diseñan el proyecto nacional lo entendieran desde esa perspectiva, sacarían algo distinto a un plan de gobierno. Sacarían algo distinto a, aquí está una agenda, aquí está un presupuesto de gasto. Aquí está cómo lo voy a, y aquí están los indicadores de impacto que los saqué de tal documento. No es repetir documentos, no es citar fórmulas. Es convertir la postura personal de cara al conocimiento en un proyecto político para transformar las organizaciones que lo producen. Ese es el primer paso. Y esos son los motores de cambio. Las personas concretas inscritas en la posibilidad de construir consensos de cara a un proyecto. Hablando se entiende la gente. Eso es otra política. Y ya, siento que me encadené. ¿Algo más? Acá hay una pregunta, profesor. Ajá. La pregunta es, bueno, no sé si ya la respondió, creo que ya la contestó. ¿Es factible eliminar el rentismo por completo? O sea, fue una pregunta. Creo que ya la contestó, ¿no? Completamente factible. Completamente factible. Cambia el modelo de negocio de la universidad y tendrás cambio. Ok, acá tenemos otra pregunta, pero antes quisiera comentarles a los participantes que al final, no sé si gustan, activamos la cámara, todos la activamos y nos tomamos una foto para hacer una captura de este encuentro. Al finalizar la actividad, o sea, al finalizar la sesión de preguntas y respuestas. Acá tenemos una nueva, profesor. Dice, buenas tardes, profesor. Bárbara Rodríguez. Una gran ponencia, ya que el conocimiento promueve el cambio y la evolución humana. En países con regímenes autoritarios, ¿cómo podemos preservarlos y tanto nuestra libertad? Tomando en consideración
que estos regímenes autoritarios tienen la censura del conocimiento y sus medios de transmisión. Es decir, que la pregunta sería que cómo podemos preservar tanto la evolución del conocimiento como nuestra libertad dentro del régimen autoritario. Hay una novela de Ray Bradbury, se llama Fahrenheit 451. 451 es la temperatura medida en grados Fahrenheit en la cual se quema un libro. Sería estupendo que el libro que se retomara esta lectura para saber cómo hacer. Porque Fahrenheit 451 es una distopía que ocurre en una sociedad futura totalitaria donde el conocimiento está prohibido. Y la gente lo que hace es memorizar libros. O sea, con esto lo que quiero es indicar que hay que convertir el conocimiento en una opción disruptiva. Y esa es mi respuesta, la respuesta que yo daría de cara a los regímenes totalitarios.